Eso no implica que no haya habido estafas y que no haya habido problemas, pero las sociedades con mayor índice de libertad económica han enfrentado mejor la crisis, ¿no? Países como Nueva Zelanda, países como Australia, los países asiáticos, en Europa incluso países como Dinamarca, países como la propia Alemania, han sido muy eficaces a la hora de enfrentar la crisis. Entonces, el tema del comercio. Y de la mano del comercio, la cuestión del mercado laboral, que María Clara, he notado que lo tiene en agenda, porque el tema de la flexibilidad laboral, el tema de la flexibilidad laboral es importante porque, por ejemplo, en España hay más de 5 millones de parados y todo el sistema está pensado para que no se pueda contratar. O sea, son unos costos de transacción elevadísimos. Entonces, mucha gente se ha percatado porque ha empatizado con el emprendedor, ha empatizado con ese señor que tuvo que cerrar 2 meses y medio obligatoriamente y que es el que me da trabajo, y que muchas veces a lo mejor yo me enfadaba con él, pero es que ahora veo que él es la víctima. Él tiene que asumir todos los costes, no le han perdonado el pago de IVA, no le han perdonado ni un solo impuesto y encima tiene que mantenerme a mí cerrada la empresa. Entonces, claro, esa capacidad para empatizar de la sociedad, de la gente, del individuo a pie que se levanta todos los días a trabajar y que se la juega, puede favorecer la batalla por la libertad. Pero la agenda es la misma, ¿no? Libertad, libertad y libertad. Muchas gracias. No sé si les parece bien, podemos dejar un pequeño espacio para una pregunta, que es una pregunta del público. Tratemos de responder lo más resumido posible. Pero bueno, esta persona pregunta por Guatemala, ¿no? Que se lleva más de 100 días con toque de queda parcial y medidas muy restrictivas, sin transporte público, centros comerciales. Bueno, básicamente yo creo que lo que se ha vivido en todos los países, de una forma u otra, personas sin poder moverse fuera de casa. Y y ahora los políticos nos hablan de una nueva normalidad en la cual es, bueno, el siguiente papel ahora es nuestro, ¿no? En el cual tenemos que ser responsables y ahora la carga recae sobre nosotros. Entonces, en este entorno, ¿qué creen ustedes si esto puede llevar a que las personas ya se hayan acostumbrado al control de parte del Estado en esta nueva normalidad, o si por el contrario, pues a una conciencia que pueda llevar a búsqueda de más libertad? No sé si quiere empezar, José, ya que mencionaron Guatemala. Sí, gracias. Yo lo que creo es que el tema de, como mencionaba Javier, el tema de la libertad y la responsabilidad están íntimamente ligadas. Yo creo que tal vez no solo en Guatemala, sino aquí también los colegas van a poder opinar un poco de cómo lo ven en sus países, pero yo creo que las personas han sido responsables de su vida a lo largo de la historia y del tiempo y en los distintos países, y esto no necesariamente es la excepción. Hay nuevas formas de cuidarse y de ser responsables, sí, las hay, pero el ser humano ha sido y es responsable de su futuro y de su vida y de cuidarse. Obviamente que aquí hay un tema de propagación por las características de la pandemia, pero en forma general, yo creo que sí, yo creo que el Estado creo que no es quien, o el gobierno no es quien, porque quién puede medirlo y cómo, qué tanta conciencia o qué tan responsables están siendo los individuos. Yo creo que ese al final es un tema de individualismo en donde cada individuo es responsable y entiende el rol que tiene en una sociedad, pero si el Estado está jugando o el gobierno está procurando jugar a cuidar y ser quien pueda determinar si sí están siendo responsables o no, están inclusive lastimando ese fomento de responsabilidad que debemos tener cada quien. Javier. Yo creo de que el ejemplo ahorita de la pandemia se asemeja bastante a lo que puede ser en sí la nueva normalidad en cuanto a la responsabilidad individual. Hemos visto de que las decisiones que tomamos nosotros pues tienen un efecto directo o indirecto en algún momento, en algún aspecto en otras personas, y yo creo de que para avanzar en la mentalidad de esta responsabilidad de libertad individual también tenemos que poder comunicar lo que conlleva tener la responsabilidad individual también. Yo creo de que
hago otra vez énfasis en el mensaje de tener en sí una nueva definición de poder retomar la conversación de qué es la función del mercado, cuál es la función del gobierno y poder hacer esas distinciones y decir, bueno, como un colega mío decía, Luis Fernando, de que el depender del mercado es desafiante, te tenés que innovar, no te tenés que quedar dormido, pero el depender del Estado es peor. Entonces, el poder tener estas comparaciones y poder comunicarlo de manera eficiente es lo que va a dictar, en este caso, el futuro. María, si quieres comentar algo. María, ¿me escuchas? Que si Sí, quieres ya comentar algo. sí te oigo. Yo pienso que yo pienso que no existe una dicotomía entre salud y economía. Es decir, acá los populistas han querido crear han promovido esa falsa idea de que los empresarios solamente les importa la economía y lo importante es la salud, lo importante es proteger a la población, y yo creo que no hay, digamos que una no va, o van acompañadas, van de la mano. Es decir, o nos morimos de COVID o nos morimos de hambre. Tú no puedes tener a la gente confinada durante meses sin darle la oportunidad de salir y de ejercer su derecho a obtener su sustento, y creo que es muy grave pensarlo en esos términos. Yo pienso que esa es una falsa dicotomía, y pienso que se tienen que dar, como lo dice Javier y como lo han dicho varios de ustedes, José. Pienso que hay que trabajar mucho también en la responsabilidad individual, en la responsabilidad ciudadana, y que sean los individuos quienes entiendan cómo manejar ese balance, digamos, entre salud y libertad económica, si se puede decir de alguna manera. Perfecto. Eduardo, si quieres. Bueno, yo la verdad es que en relación a... Joder, mi esposa es guatemalteca, yo soy chapín por adopción, ¿no? Entonces al final, pues oye, algo de Guate, que es un país que llevo en el corazón a tope. Yo honestamente, bueno, sobre lo que ha dicho María Clara, totalmente. Creo que no hay dicotomía entre salud y economía. Para disfrutar de buena salud hay que tener una economía fuerte y saneada. Y bueno, Luis Huete, el profesor del IES, ha generado unas gráficas muy interesantes que se han viralizado y que han sido muy útiles para mostrar eso, ¿no? Cómo hay países que han sido pues, capaces de mantener la economía abierta y al mismo tiempo proteger la vida, ¿no? Y de eso se trata. ¿Qué pasa? Que, claro, al final aquel que quiere concentrar poder, pues ese discurso no le vale, ese discurso no lo quiere. Sobre el tema de la responsabilidad, yo estoy a favor de la responsabilidad, pero creo que como liberales habría que evidenciar, por lo menos en el caso español, el gobierno ha sido mucho más irresponsable que la sociedad, pero mucho más. O sea, los individuos han sido terriblemente responsables. Este gobierno, el primer caso de COVID en España se produce la última semana de enero y la manifestación feminista tiene lugar el 8 de marzo. Cuando ya había 25 muertos y más de 100 contagiados, ¿no? Y el gobierno alentó a ir a la manifestación. Y no solo alentó a ir a la manifestación, alentó los partidos de fútbol, alentó la reunión o sea, permitió la reunión de un partido que es Vox, que hizo una reunión precisamente para contraprogramar a la manifestación de las feministas. O sea, en realidad el gobierno tuvo 2 meses para concienciar a la población, y en vez de concienciar a la población hizo todo lo contrario. Dijo que no había problema, que no se preocupasen, que el sistema resistía, y en una semana todo se fue pues, a un proceso verdaderamente dramático, y a día de hoy todavía mienten con la cifra de fallecidos, porque en España hay más de 40.000 fallecidos. Más de 40.000, 29.000 reconocidos por el gobierno y 13.000 que el propio director de emergencias sanitarias dijo que andaban por ahí. Y no se sabía cómo ubicarlos. Andan por ahí, son fallecidos, pero no se sabe cómo ubicarlos.
O sea, yo creo que el verdadero irresponsable fue el gobierno de España y no la sociedad española. Cuando se compara con Guatemala, yo entiendo que los guatemaltecos, que además hay una economía informal que vive al día, es otra estructura económica, estén enfadados con la situación, pero así en perspectiva comparada, Guatemala lo ha gestionado mucho mejor que España, mucho mejor que España, pero además en casi todas las cosas. Y a pesar de que hay problemas, yo creo que el mayor problema quizás es la falta de capacidad de reacción. Ahora, suscribiendo lo que dice María Clara, claro que se puede tener una economía abierta, trabajando y produciendo y al mismo tiempo proteger la salud. Y eso no es responsabilidad solamente de la gente, eso es responsabilidad del gobierno, porque para eso alguien tributa. O sea, solo faltaba que te roben y que encima no hagan nada, pues por lo menos que hagan. Y más en un país como Guatemala, donde el gobierno se ha endeudado precisamente para afrontar las cuestiones del COVID. Y yo creo que si algo hemos aprendido de los que lo hacen bien, es que los que lo hacen bien tienen 3 medidas. 1, mantener la economía abierta. 2, pruebas masivas a la población. Y 3, concientización. O sea, concienciación, campañas de higiene personal, de protección y de todo este tipo de cosas. Pues hagámoslo. Esa es la idea. Lo que no se puede es seguir más tiempo cerrados. Porque evidentemente nos vamos a morir de hambre, no de COVID. Y eso no se puede permitir. O sea, no sé la situación en Guatemala. En España han quebrado, ya literalmente, más de 300.000 empresas. Se dice pronto. Son pequeñas y medianas empresas, son las que mantienen la estructura productiva de este país. Han quebrado. Hay empresas que han abandonado el país. Todo el mundo dice, ya estaba negociado lo de Nissan, lo de Alcoa, todo eso era antes del COVID. Ya, no sé si era antes o después, pero el gobierno tuvo algo que ver también ahí en motivar ese último empujón, ¿no? En darle el empujoncito para que se mantuviese la planta del Reino Unido y la de España cerrase. Entonces, ese tipo de cosas, claro que hay que tenerlas, pero yo, desde la sociedad, lo que diría es que el verdadero responsable de los problemas es el Estado y que ha sido mucho más responsable en perspectiva comparada el ciudadano a pie que el propio Estado. De hecho, en Guatemala hay fotos fantásticas de orden espontáneo en los mercados, la gente guardando distancias entre los puestos y tal, y todos con mascarilla, sin un solo burócrata por ahí imponiendo orden. Luego llegaron los burócratas y metieron a un montón de gente presa, que yo no estoy a favor tampoco de ese tipo de medidas. Perfecto. Bueno, con esto terminamos. Quería darle las gracias a todos los asistentes que estuvieron siguiendo esta conversación y también a cada uno de los panelistas, a Eduardo Fernández, a José Echeverría, Javier Pérez Saavedra y a María Clara Escobar. Pues nada, espero que hayan disfrutado de este programa y que bueno, nos vemos en siguientes ocasiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Javier, Gracias, nos José, vemos. Eduardo, Muchas muchísimas gracias. gracias. Un Gracias. placer haber Adiós. estado